Ya. Entonces vamos a estar viendo neoliberalismo en América Latina. Aquí falta una N. Neoliberalismo en América Latina. Les decía que las páginas son desde la 114 a la 125. ¿Me puede repetir la página, por favor? Sí, aquí están, aquí en las diapositivas también se muestran desde la 114 a la 125. Estamos en el libro de estudios sociales para los que tienen su libro, el impreso, porque el digital no es el mismo. Ya, les decía, ya lo que les quería decir, ya me acordé. Que durante esta unidad 3, la unidad, no sé si recuerden, tal vez clases anteriores, la unidad se llamaba dictadura y democracia, ¿verdad? Y durante todas estas clases, estas últimas semanas, hemos estado revisando los temas que habían en esta unidad. El tema de hoy ya sería el último y con ese cerramos esta unidad 3. De los temas que hemos visto desde el principio, bueno, al principio el tema con que se abrió la unidad fue acerca de cómo eran las diferentes formas de gobierno y cómo con el paso del tiempo hayan ido cambiando, ¿verdad? Cómo se pasaron por procesos donde las formas de gobierno estaban muy relacionadas a las divinidades, o sea, eran gobiernos teocráticos, monárquicos, eran gobiernos absolutistas también, y cómo fue ese cambio o esa transición hasta volverse gobiernos demócratas, que en la actualidad la mayoría de los países son pues países demócratas. Entonces, luego de eso también estuvimos revisando cuáles eran los movimientos sociales que con el paso del tiempo se habían levantado y que también habían tenido influencia en la forma en la que habían cambiado la gobernanza en los diferentes países, ¿verdad? Estuvimos viendo acerca de los sindicatos de trabajo. Estuvimos viendo acerca de los sindicatos de trabajo, cómo estas personas pues se levantaron, ¿verdad?, a pelear por defender sus derechos laborales. Estuvimos viendo también algunos casos de movimientos feministas, movimientos antidiscriminación y así. Luego de eso, si recuerdan, también vimos un poco acerca de qué era el Estado, vimos acerca de cómo era esta relación entre el poder y el espacio. Estuvimos viendo algunas teorías que explicaban, ¿verdad?, cómo se relacionaba esta tenencia del poder con el espacio o la cantidad de territorio que tenía cada país, y también cómo estas teorías habían influenciado a diferentes guerras que se habían dado, ¿verdad? Habíamos visto que habían influenciado un poco a las guerras nazi y ahí nos habíamos quedado. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo el último tema, les digo, de la unidad, que se llama neoliberalismo en América Latina. Vamos a ver qué es el Estado liberal, cuáles son sus características, sus elementos, cuáles son serían las medidas neoliberales que se han tomado y también un poco cuáles han sido las consecuencias de estas medidas para todos los gobiernos de acá en América Latina. ¿Ya? Entonces ahí vamos a empezar. Denme en 5. Bueno, chicos, ahora sí. ¿Alguien que me pueda ayudar leyendo lo que dice la diapositiva? ¿Alguien que tenga la posibilidad de abrir su micrófono y leer? Hola. Buenas tardes, licenciado.
Buenas tardes, Jordan, ¿cómo está? ¿Me puede ayudar leyendo? Ya, Adelante. El Estado liberal es el tipo de Estado que surge tras las revoluciones liberales del siglo XXIV, 20, no, 20, 19. no, 19, Sí. No, no hay problema, 19, ya. que acaban con el absolutismo, caracterizado por un mayor respeto a la libertad, a la igualdad y una mayor separación entre iglesias y Estado. Ya, muchas gracias, Jordan. Bueno, entonces este sería el concepto inicial para entender un poco qué es esto de el Estado liberal. El concepto que nos acabó de leer el compañero nos menciona que es un tipo de Estado que ha surgido tras diferentes procesos de revoluciones. Todos estos procesos revolutivos contenidos o dentro del siglo XIX y que todos ellos terminaron por acabar este tipo de Estado absolutista que había venido, digamos que siendo el, el rasgo, ¿verdad?, más significativo dentro de todos los estados en ese tiempo. Dice que estuvo caracterizado por un mayor respeto a la libertad, a la igualdad y también a una mayor separación entre la iglesia y el Estado. Bueno, entonces vamos a ver ahora un poco de cuál es el origen, ¿verdad? Les decía que este Estado liberal o este concepto surge después de diferentes revoluciones importantísimas que se dieron y que permitieron dejar este modelo de Estado absolutista y pasar a este modelo de Estado liberal. Entonces, ahora para comprender un poco este origen y cómo tuvo incidencia estas revoluciones, vamos a ver un poco del origen o la historia de este concepto de el Estado liberal. El Estado liberal, perdón, ya. El Estado liberal es propio del siglo XIX, como lo mencionaba en el concepto anterior que leímos, y surge tras la caída del antiguo régimen gracias a revoluciones liberales. La nueva formulación estatal parecía dar respuesta a las demandas burguesas de la época, que eran libertad, igualdad y secularización, que significa la división entre la iglesia o la religión y el Estado, que antes de que suceda este modelo de Estado liberal, este también era un patrón que se venía arrastrando desde los inicios, ¿verdad?, de la formación de los estados y de las formas de gobierno. Habíamos visto que principalmente las formas de gobierno estaban siempre relacionadas con la religión. Muchos de los gobernantes incluso eran elegidos o llegaban al poder porque se los relacionaba con algún dios o porque habían sido elegidos por un dios y pues tenían también el poder, digamos, se les otorgaba el poder. Entonces, luego de estas revoluciones se acabó un poco esa idea y se logró separar el poder entre la iglesia y también entre el gobierno. Antes era bastante común que los sacerdotes, por ejemplo, ejerzan algún tipo de poder dentro del Estado. Y vemos que en la actualidad, en la mayoría de países demócratas, si bien muchas veces es considerada el punto de vista de la iglesia, no tienen un poder de los del Estado, ¿verdad? También vimos en la clase anterior cuáles eran estos poderes del Estado. Entonces, a la actualidad, ningún poder del Estado lo ejerce, digamos, o está relacionado con algo de la religión. Entonces, una característica de este Estado liberal es que permitió esa separación entre iglesia y gobierno. Ya, entonces surge de esta manera el modelo que se conoce como Estado liberal. Bueno, acá tengo un poco de cuáles fueron los autores, ¿verdad? O los personajes que dieron origen a este concepto de Estado liberal para que luego sea como aplicado. Los dos principales son John Locke y también Thomas Hobbes. Ambos desarrollaron, digamos que, una teoría sobre cómo debía ser la estructura de estos estados liberales posterior a las revoluciones. Por acá tengo, digamos que el principio que decía uno de estos autores y pues mencionaba que la estructura de los estados implantados posteriormente
Bueno, el autor mencionaba que debía existir una autoridad superior que garantizara el libre desarrollo de los individuos. Estas son como las ideas principales de dónde surge este Estado liberal a partir de los autores. Y luego el otro autor, que se llama John Locke, dice que comenzó a desarrollar la idea de la separación de poderes y que las libertades de los individuos estaban por encima de cualquier otro fin o otro valor. Entonces, a partir de estas dos ideas de que debe existir, digamos que una entidad superior que garantice el libre desarrollo de los seres humanos, y la otra de que se deben separar los poderes y que las libertades de los individuos siempre va a estar por encima de cualquier otro fin, otro valor que persigue el Estado. A partir de estas dos ideas, de estos dos autores que les menciono, John Locke y Thomas Hobbes, em, aparece o nace este concepto del Estado liberal. Luego hubieron otros autores que también aportaron al concepto, ya también se los voy a mencionar, que había alguien que quería entrar, que no está. Ya, el siguiente autor, que vale la pena también mencionarlo, es Montesquieu. Aportaron, o él también aportó a la idea de la creación del Estado liberal y añadió que el poder judicial a la ecuación estatal. Ya, dentro de los poderes del Estado, este autor mencionó o dio la idea de que también se debe incluir el poder judicial. Entonces ahí estamos viendo como que los rasgos principales, ¿verdad? Tenemos tres ideas principales. La primera, que pues debe existir alguien que, digamos, vele o controle las libertades de los individuos. La segunda sería que debe existir dentro del Estado la separación de poderes y que además la libertad de cada individuo debería ser como que el fin principal. Y la última, el último autor que les mencioné, él nos decía que el Poder Judicial también debe entrar dentro de la ecuación del Estado, o sea, también debe, dentro de la separación de los poderes, debe existir un Poder Judicial. Entonces, todas estas tres ideas fueron la base para la construcción de esta, digamos que teoría del Estado liberal y la posterior, pues ya idealización, ya luego de las revoluciones. Ahora vamos a ver un poco de cómo estas revoluciones generaron este cambio. Ya, la aparición del Estado liberal tiene unos antecedentes previos a constituirse como tal países que sigan ese modelo del Estado liberal. Vemos esta reivindicación democrática y de apertura como la Revolución Gloriosa que aconteció en Gran Bretaña en 1866. Es decir, el primer paso para que los países empiecen a seguir este modelo liberal fue la Revolución Gloriosa, o lo que se conoce como la Revolución Gloriosa. Ocurrió en el año 1866 y significó la Revolución de Gran Bretaña. ¿Qué les permitió, qué consiguieron con esta revolución? Pues acabaron con la monarquía absoluta que en ese tiempo regía en esta zona y impusieron una forma de monarquía mucho más longeva que se conoce como monarquía parlamentaria. Seguido de este acto, de esta revolución, otro punto también que destacar y que permitió la formación de estos estados liberales o la aplicación de estas teorías de estado liberal que ya se habían concebido antes, está la Revolución Americana en el año 1776. En este caso, este acontecimiento lo que buscaba era independizar el territorio norteamericano de los británicos. Y esta independencia da pie o da inicio a la configuración de un Estado pionero en el respeto de las libertades, obviamente haciendo una sección de no a toda la población, porque sabemos que habían todavía, ¿verdad?, grandes rasgos de esclavitud, de discriminación, entonces libertades, pero digamos que condicionadas. Y además permitió esta revolución americana el desarrollo de una economía de mercado, que es lo que ya posteriormente permite que Estados Unidos sea una potencia. Y finalmente, el último acontecimiento que tenemos que remarcar como parte de la historia de la formación de un Estado liberal
es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ocurre en el año 1789 y también supone el comienzo de un verdadero cambio en el modelo de gobierno de este país. Esta revolución permite acabar o poner fin al absolutismo y también obviamente a sus monarcas y le da el poder real o le otorga este poder real al pueblo. Se instaura dentro de, como resultados de esta revolución, se logró instaurar un sistema que estuvo basado en la libertad, en la igualdad y en la justicia igualitaria. Obviamente, cabe señalar que todos estos procesos que permitieron generar este cambio de modelo de gobierno fueron obviamente con violencia, ¿verdad? Al hablar de revoluciones, al hablar incluso de batallas por territorio, sabemos que en la mayoría de estos casos, sobre todo aquí hablando de revoluciones, entonces se utilizó la violencia y la fuerza, ¿verdad? Se lograron o ellos lograron conseguir varios de sus objetivos, pero asimismo hubieron muchas personas de esas zonas que pues perdieron su vida en las batallas y también las economías de esos países se habían afectado durante el proceso, pero procesos que, o sea, revoluciones que al final de la historia o a la actualidad son necesarias, ¿verdad? Em, ya, otra cosa también, dentro de la información que revise, otra de las cosas que también nos hace hincapié es que este pensamiento del Estado liberal o del liberalismo del que estamos hablando ahorita como parte de la historia y de dónde empezó, no es el mismo concepto que a la actualidad, al siglo XXI, se tiene como concepto de liberalismo. Entonces ya también más adelante vamos a ver cuáles son esas diferencias de cómo empezó el liberalismo y también cómo a la actualidad el concepto ha cambiado. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? No, seguimos. No, Miss. Ya, entonces vamos a continuar. Buenas tardes, eso está en el libro, disculpe, es que Buenas tardes. yo recién me senté. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. A ver, sí, bueno, para las personas que por ahí recién ingresaron y tienen el libro físico, estamos en la página 114. Estamos revisando el tema de la página 114. El tema es el neoliberalismo en América Latina. Bueno, parte de la información que les estoy poniendo aquí no está en su libro, pero igual vamos revisando ambas partes. Ya hoy, de hecho, ya les voy a ir leyendo también qué es lo que dice su libro para que vean. Vamos a ver ahorita las características y ahí nos vamos con unos conceptos del libro para entender también mejor. Ya, estamos acá con ahora las características de este Estado liberal. Entonces ya vimos un poco de qué se trata, vimos también un poco de su origen o cómo empieza, y ahora vamos a ver cuáles son las características de este Estado. Tenemos que el Estado liberal posee las siguientes características que lo hicieron particular e innovador, obviamente a su tiempo. Estamos hablando aquí un poco atrás. Ya nos vamos a ir con el concepto actual y lo que se conoce como neoliberalismo, que sería este paso, ¿verdad? De esta idea principal del liberalismo del siglo XIX a lo que se conoce como ahora neoliberalismo, que sería ya un concepto más actual del siglo XXI. Bueno, tenemos varias características que resaltar. La primera nos dice el fin del absolutismo. Yo les mencionaba que, o lo podrían ver ustedes como ejemplo, en las tres revoluciones anteriores, en la mayoría se destaca que justamente se permitió o estas revoluciones permitieron poner fin al absolutismo, que había sido como que un rasgo en estas formas de gobierno que se había traído también desde, digamos que de los inicios de las formas de gobierno. Yo les había dicho que cuando aparece, ¿verdad?, esta formación del Estado y aparece la necesidad de que exista un gobierno, es decir, de darle el poder a alguien para que de cierta manera tome las decisiones, al principio, estos gobiernos o estas personas llegaban al poder, justamente les decía, pues, relacionado con la religión o alguna divinidad. Y una característica de todos estos gobiernos es que en su mayoría eran absolutistas, es decir, que
esa persona que era, qué sé yo, el emperador, era el rey, tenía el poder absoluto. Es decir, en la clase anterior, si se recuerdan, en estudios sociales, vimos los poderes del Estado, el poder judicial, el poder legislativo. Es decir, en este caso, que esa persona que era rey o era el emperador, al decir que es absolutismo, es que esa única persona tenía el poder de todo. Es decir, no existía la separación de poderes, no había separación de poderes. Esa persona tenía el poder judicial, también tenía el poder legislativo, tenía todos los poderes dentro del Estado, los manejaba él. Obviamente tenía personas que trabajaban con él, en su mayoría de los casos, al ser estos gobiernos monárquicos, eran igual personas de su familia. O también yo les mencionaba que eran sacerdotes o personas con poder dentro de la religión. Entonces, de esa forma están estructurados los gobiernos. Con estas revoluciones y este cambio de idea a un modelo liberal, lo que pasa es que se acaba, ¿verdad? Se acaba este modelo absolutista. Aquí el concepto nos dice se acaba con la edad moderna, dando paso a la edad contemporánea, aunque cada país lo instaló en años diferentes. Entonces, otra cosa también que mencionar es que obviamente, como veíamos las revoluciones, cada país vivió, ¿verdad?, la revolución de estos cambios de gobierno en épocas diferentes. Y a partir de estas revoluciones que la mayoría de países ha vivido, es que permite justamente que exista este cambio de idea dentro de la forma de gobierno, sí, dentro de las formas de gobierno que existían o que prevalecían en ese entonces. La siguiente característica tenemos la separación de poderes. Ya les estaba mencionando algo de esto también. ¿Qué pasa? Al ser absolutista, ¿verdad? Ya les decía, solamente una persona tenía el poder. De hecho, no existía este poder judicial, poder legislativo, o sea, no existía esta separación. Luego de estas revoluciones y ya con esta idea del Estado liberal, lo que ocurre es que el poder absoluto del monarca se acaba. Y en esta nueva forma de gobierno, este modelo de Estado, aquí dice que es sustituido por el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Ya. Nos dice que en esta nueva forma de gobierno el poder absoluto se termina y este poder absoluto se divide, principalmente en tres poderes: el legislativo, que es el parlamento, quienes se encargan de pues las leyes, aquí sería nosotros la asamblea; el poder ejecutivo, que sería el gobierno y su gabinete de ministros; y por acá tenemos el poder judicial, que sería o comprende pues todo lo que es el sistema judicial de cada país, ¿verdad? Jueces, fiscales, entre otros. Entonces, de esta manera, con la aparición de este nuevo modelo de gobierno o este nuevo modelo de Estado, permite que fin al absolutismo y consecuentemente, al ponerle fin al absolutismo, se logró separar los poderes del gobierno. Acá tenemos tres características más: derechos y libertades. Recordemos que una de las ideas bases que leímos al principio, o que yo les estaba comentando al principio, de las ideas bases que dieron origen a todo esto del Estado liberal, los conceptos de los diferentes autores, una de estas tres ideas bases era justamente que la libertad de los individuos estaba por encima de cualquier otro fin y que el gobierno debía como que permitir que cada ser humano, cada individuo se desarrolle pues como él desea, ¿verdad? Respetando sus libertades. Entonces, una base de este Estado liberal es justamente este también: el reconocimiento y el respeto de derechos y de libertades. Aquí en la diapositiva nos dice, son concedidos a la población numerosos derechos y libertades. Es decir, como parte de este cambio en la forma del Estado, se reconocen derechos a las personas y también se le conceden cierto tipo de libertades. Acá la siguiente característica nos dice economía del mercado. Esto también ya lo vamos a ver un poco desarrollado más adelante, que este concepto de el Estado liberal o el liberalismo también se aplica a la economía y posteriormente a este cambio de Estado, o posteriormente sí, a la aparición de este Estado liberal, también aparece como otro concepto que es pues este liberalismo, pero aplicado a la economía. Y también ahí se desarrolla muchísima más historia, ¿verdad? Es decir, que estas formas de gobierno influyeron directamente a cómo iban a ser las economías de estos países.
Acá nos dice economía de mercado, dice se suceden numerosas liberalizaciones en muchos sectores y se da un gran papel al mercado como asignador de los recursos, limitando así el papel intervencionista del Estado. Parte de o sea, lo que permitió, en resumidas cuentas, este Estado liberal, que al otorgar libertades a sus individuos, asimismo otorgó libertades a se podría decir los recursos o los mercados. ¿Qué pasa? Que hasta antes de este Estado liberal, hasta antes de el gobierno, como les decía, al ser absolutista, controlaba todo, incluso la economía, los mercados, la forma en la que se intercambiaban los bienes, controlaban los recursos, controlaba todo. Entonces, al instalarse este Estado liberal, también se permite esta liberación del mercado y el gobierno pues ya no tiene, digamos que tanta intervención en los recursos del país y empieza también la privatización, mucha privatización. em, una de estas ideas también del Estado liberal y del liberalismo en economía es justamente la privatización y que las entidades, digamos, del gobierno deberían ser también privatizadas, o sea, deberían ser administradas de manera privada. O sea, lo que decía es que la administración pública no era tan eficiente y por lo tanto el gobierno debería como ceder ese poder de querer administrar todo y darle la apertura a administraciones privadas. Y a la actualidad eso pues también vemos, hasta la actualidad vemos la aplicación de estos conceptos. em, por ejemplo, el agua aquí, el agua que nos llega hasta la casa, si bien es un recurso público, el agua está bajo una administración privada, ¿verdad? ¿Alguien quiere decir algo? Se le encendió el micrófono, se le encendió. Entonces, el agua está bajo una administración privada, pese a que es un bien público. Pero esto es lo que buscaba, justamente que el gobierno no tenga el poder sobre absolutamente todo, sino ese poder sea dividido, sea separado y los mercados también sean liberados. Y el último punto es la democracia. Dice que este tipo de gobierno estaba caracterizado por la existencia del Parlamento, cuyos representantes eran elegidos por sufragio. Como vimos al inicio, al momento de buscar, ¿verdad?, ponerle fin al absolutismo y también buscar la separación de poderes, ello trajo como consecuencia, trajo consigo que también la manera, la de acceder al poder sea de manera, o sea, a través de la democracia. Entonces, al existir el Parlamento, dice que la mayoría de las personas que participaban o que llegaban a tener un puesto en el Parlamento eran elegidos a través del sufragio. Entonces, aquí también parte un poco ese proceso en que la mayoría de gobiernos pasan a ser demócratas y pues hasta la actualidad casi que todos los países se consideran demócratas. Ya, acá tenemos unas diferencias entre el Estado liberal, el Estado social y el Estado democrático de derecho. Pero antes de esto, antes de avanzar con esto, les voy a explicar un poco. Bueno, acá está el político. Ya antes de esto les voy a leer lo que está en su libro para que igual vayamos viendo. Y ahí volvemos acá. Ya, el libro nos menciona que el liberalismo es una teoría política que surgió en un primer momento con una reivindicación de garantías constitucionales y de derechos individuales. Es decir, el liberalismo surge como una defensa de las libertades de los individuos frente al absolutismo, que ya había mencionado, había sido el absolutismo como el rasgo principal de los estados hasta esa época. El liberalismo pretendía la abolición del antiguo régimen en el que los estados eran absolutistas. Con la abolición de estos estados absolutistas, pretendía el liberalismo fundar un nuevo régimen que se conoce como el Estado Liberal de Derecho. Y es lo que vamos a ver aquí.
El Estado liberal, el Estado social y el Estado democrático de derecho. Son algunos términos y tienen como que ciertos rasgos que los diferencian, pero todos nacen a partir de este modelo del liberalismo y del Estado liberal. Aquí en la diapositiva les había puesto como que cuál es esa diferencia entre los conceptos. Entonces dice, es necesario hacer unas aclaraciones y diferenciaciones entre dos conceptos y su relación con el liberalismo y la libertad. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el Estado liberal, que era lo que hemos estado viendo hasta ahorita, y lo que se conoce como el Estado social democrático o el Estado liberal de derecho, que es el concepto aplicado a la actualidad. Ya, en primer lugar nos dice que el Estado liberal no es un Estado que promueve y defiende el liberalismo, sino que fue una organización puntual y descatalogada que buscaba más libertad en algunos ámbitos de la vía pública y privada en el contexto de las monarquías absolutas. Y por otro lado está el concepto del Estado social democrático o también conocido como el Estado liberal de derecho. Dice que es la configuración que tenemos en las principales economías del mundo, a la que llamamos de forma genérica democracia, y esta se compone de la democracia representativa, la intervención estatal, la aprovisionando servicios a los ciudadanos y la sujeción a la ley por parte de cada uno de ellos. Ya, aquí nos dice como dos conceptos, o sea, cuáles eran como que sus diferencias. Al principio, este concepto de Estado liberal, digamos que como recién estaba generándose o recién estaba siendo aplicado, eh, defen- dice que no defendía completamente al liberalismo, sino es que como que en ciertos puntos o en ciertas cosas puntuales sí permitía o daba cierto tipo de libertades, pero aún se mantenían en monarquía. Si bien habían como tratado de eliminar el absolutismo, la mayoría de estos países continuaban en monarquías. Es decir, habían cambiado un poco su forma de gobierno, pero aún no, ¿verdad? O sea, seguían por ejemplo, en Reino Unido, que vimos de la Revolución Gloriosa, si bien tuvieron su revolución, intentaron cambiar ciertas cosas, la monarquía seguía, ¿verdad? Hasta un montón de años más. Entonces, a eso se refiere. Intentaron un poco dar estas libertades, cambiarlas, pero no se logró por completo. Aún seguían ciertas, ¿cómo sería? O sea, aún habían ciertos puntos que no, en los que el gobierno no quería soltar el poder. A eso quería llegar. O sea, aún habían puntos en los que el gobierno de esos países no soltaba el poder por completo, no liberaba el poder por completo. En cambio, acá, en un estado social de derecho, ya se ve, ¿verdad? Que esta liberación del poder, la separación del poder del Estado, dice que influye mucho también en la economía y además nos dice que aparece ya la forma de la democracia pues ya instaurada dentro del Estado. Acá, como aún seguían en las monarquías, esta forma de democracia aún no estaba, digamos que tan madura. Posterior acá, ya en un Estado liberal de derecho, ya la democracia es la forma de acceder al poder. Les voy a hacer captura de su asistencia porque ya queda un minuto y ahí les paso un nuevo link para ingresar. Ya, voy a cerrar este chat, perdón, este Zoom y ya les paso un nuevo link para que entren porque aún quedan unos minutitos, ¿ya? Y ahí terminamos el tema. Bueno, chicos, entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Continuamos. Pongan en el chat, pongan, por favor, pongan presente para luego copiarle su asistencia y pasarlas. Bueno, entonces, como no hay preguntas, vamos a seguir. Yo les había mencionado
que parte de este concepto de liberalismo, que si bien influenció, digamos, o tenía un origen o una influencia de el Estado, el gobierno y lo político, influyó tanto en la parte económica de estos países que posteriormente empezó también como todo un estudio acerca de este liberalismo, pero económico o aplicado a la economía. En su libro nos hace cuál es esta diferencia o nos hace hincapié en la diferencia que hay entre estos dos conceptos, ¿verdad? Que el liberalismo aplicado a la política y el liberalismo aplicado a la economía. El libro nos menciona, dice, pero el liberalismo muy pronto abarcó también una doctrina acerca de la organización económica, que pasó a ser el modelo económico que sustentaba al nuevo modelo del Estado. En la actualidad, el término liberalismo incluye ambas dimensiones, por lo que es necesario diferenciarlas. Por un lado, tenemos el liberalismo político. En este caso, este liberalismo o esta idea se centra en que los seres humanos deben ser libres para seguir sus propias preferencias en los asuntos, ya sean religiosos, económicos o también políticos, lo que supone que se deben marcar límites y también deben existir controles al poder estatal. Es decir, el poder del Estado no puede tener el control total sobre los individuos de ese país. Dice, las funciones básicas del Estado liberal, además de mantener la seguridad y el orden, consiste principalmente en garantizar que los derechos y las libertades individuales se respeten y se cumplan. Por otro lado, el liberalismo económico es una teoría, pues ya aplicada, ¿verdad?, al ámbito económico, que atiende que las mercancías y también el capital de un país debe moverse de manera libre, es decir, se deben aceptar las reglas de la competencia y también debe existir libertad de mercado. Ya. El libro también nos menciona que en este caso del liberalismo económico, el papel del Estado debe consistir en justamente permitir que esas reglas del juego en la economía se cumplan, ¿verdad? Y debe procurar no intervenir en este juego libre que es el comercio y la economía, en donde diferentes agentes económicos participan en un mercado, pero al hablar de liberalismo, pues el gobierno no debería intervenir. Esos serían los dos conceptos o las dos, digamos que ramas o dimensiones del liberalismo, por un lado la política y por otro lado el económico. Como puntos claves sería que aquí, en el caso del político, em, aquí, esta sería la idea principal, que los seres humanos deben ser libres para seguir sus propias, para seguir sus propias preferencias, ¿verdad? Ya sea cuáles sean. Y que el poder del Estado debe estar limitado para que justamente se cumpla esto, de que los seres humanos o los individuos puedan seguir sus propias preferencias. Y por acá, es decir, que el Estado no puede imponer nada, a eso se refiere. Y acá, en la dimensión económica, la teoría se centra en que los mercados deben ser libres, esto aquí, el mercado y el capital deben moverse libremente y que el Estado debe respetar, digamos que estas reglas de competencia y también el Estado no debe intervenir en estos procesos comerciales. Entonces, esta sería la otra idea principal, que los mercados y el capital deben moverse libremente y el Estado debe aceptar las reglas de la competencia y de la libertad del mercado. Ahí estarían las dos ideas principales. Ya, y ahora viene el concepto que yo les decía, ¿verdad? Hasta ahí era el concepto de liberalismo. ¿Cuáles eran las bases de ese concepto? ¿Qué autores lo crearon? También luego cómo se aplicó cuál fue su origen a través de las diferentes revoluciones. Vimos también cuáles fueron sus características. Ahí hablábamos del liberalismo, esta idea de liberalismo desde, decía, de los años del siglo XIX. Y acá este proceso ya de neoliberalismo es como esa idea
de liberalismo, pero traída a la actualidad. Y vamos a encontrar que hay ciertas diferencias. El libro nos menciona que el neoliberalismo es una ideología que justifica el sistema capitalista. Persigue la reducción de la intervención del Estado, lo cual implica que los mercados sean totalmente abiertos, fomentando de esta manera el libre comercio a partir de una desregularización. Se caracteriza este neoliberalismo fundamentalmente por la idea de privatización que se fundamenta o que fundamenta que la administración privada es mucho más eficiente y también es más adecuada que la administración pública. Esto un poco lo que les mencionaba cuando veíamos los elementos, ¿verdad? Ahí les mencioné algo acerca de eso. Esta idea del neoliberalismo, si se dan cuenta, ya implica dentro del concepto esta parte económica, ¿verdad? O sea, pone ya como las dos dimensiones juntas, tanto la dimensión política y la forma en la que debe estar organizada el Estado como en la parte económica del Estado. Entonces, la idea principal de este neoliberalismo es justamente reducir la intervención del Estado o limitar un poco los poderes del Estado. Y aquí en este caso se centra, o el libro nos habla sobre todo de la economía, de su papel en la economía, cómo el Estado debe participar en la economía de un país, ¿verdad? Pero sin entorpecer, o sea, debe dejar que el mercado sea libre, debe respetar las reglas de las competencias y se fomenta principalmente un mercado abierto. Les decía que una de las aplicaciones principales de este neoliberalismo es la privatización, que hasta la actualidad pues vemos que ocurre en la mayoría de países. El concepto está como bien desarrollado y la mayoría de administraciones públicas se privatizan, pasan a ser privadas. Pero siempre igual ha habido también este como debate entre si pues se debería privatizar o no se debería privatizar. Siempre también existió como este debate entre estas dos ideas. Ya les daba un ejemplo de aquí, de Ecuador. Un ejemplo rapidito de privatización que podemos ver es el agua, ¿verdad? El agua es un servicio público, pero está siendo administrado o está privatizado, ¿verdad? Está siendo privatizado, está siendo manejado por Interagua. La empresa detrás de Interagua se llama Veolia, si no me equivoco. Entonces, la privatización es que una empresa privada maneja un recurso público. Y lo que dice el libro es que estas administraciones privadas resultan, en la mayoría de los casos, ser mucho más eficientes que las administraciones públicas y también mucho más adecuadas. Lo contrario a un servicio que en nuestro país no está privatizado es, por ejemplo, el IES, ¿verdad? Y el Seguro Social. Todo este asunto del IES y el seguro, en cambio, sigue siendo manejado por administración pública. Entonces, ahí podríamos ver un poco también de cómo la administración pública de repente no es la correcta muchas veces y cómo la privatización resulta a veces más eficiente. El libro nos menciona que se han tomado algunas medidas neoliberales y hay algunas como que características. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. El libro nos dice que en la década de 1990 los gobiernos de América Latina acogieron políticas neoliberales recomendadas por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial con el fin de acelerar su crecimiento económico y en consecuencia aplicaron las medidas que vamos a leer a continuación. Una de las primeras fue la liberación de los precios y la desregularización del sistema financiero y también del comercio internacional. Esta desregularización permitió justamente abrir más los mercados y las relaciones económicas entre países. La segunda nos dice aumento del control del gasto fiscal. Se empezó a controlar muchos más cuáles eran los gastos públicos o sí, los gastos que incurrían dentro del poder fiscal. O la siguiente nos dice políticas flexibles para la inversión extranjera. Una de estas medidas neoliberales en el ámbito económico y que trajo
o el objetivo era traer crecimiento económico a los países, pues justamente permitir que la inversión extranjera sea mucho más fácil de llegar acá a los países de América Latina. Em, Aquí el libro nos dice la adopción de políticas flexibles que facilitaron la llegada a los países latinoamericanos de inversión extranjera y además la disminución del tamaño del Estado mediante la privatización de empresas estatales. Lo que les decía, otra de las medidas, digamos que características de este proceso del neoliberalismo, de la aplicación de este concepto de neoliberalismo aquí en América Latina fue justamente eso, la privatización de administraciones estatales, políticas más flexibles que permitieron que empresas del exterior vengan a invertir acá, la liberación de los precios, un mercado liberal que también ya habíamos hablado, y el aumento del control de los gastos públicos. Ya. Dentro, o sea, de ese proceso de la aplicación de esas medidas, hubieron algunas consecuencias. En la página 116 nos menciona ciertas consecuencias que hubieron luego de aplicar o luego de que la mayoría de los países de Latinoamérica aplicaran estas medidas. Y el libro nos resalta que una de ellas fue el aumento del Producto Interno Bruto, que creció 1,5% en el decenio de 1990 a 1999. El Producto Interno Bruto sería el valor, ¿verdad? O el precio que tienen todos los bienes internos de un país. Por ejemplo, está el café, el ganado vacuno, la papa, el petróleo y también los servicios. Por ejemplo, dice consultorías, educación, turismo, transporte. ¿Qué produce un país en un periodo determinado de tiempo, generalmente en un año? Es decir, el Producto Interno Bruto es el valor que un país genera tanto en la producción de bienes como en la producción de servicios. ¿Cuánto es el valor que le representó eso al país? A eso se refiere el Producto Interno Bruto. Y lo que nos dice es que una de las consecuencias de que se aplicaran estas medidas neoliberales permitió justamente que el Producto Interno Bruto de la mayoría de estos países de América Latina creciera. Es decir, en otras palabras, que la economía de estos países mejorara. Además, las políticas de liberación del comercio también hicieron que aumentaran las exportaciones y se convirtieran, dice, en los factores más dinámicos de las economías latinoamericanas. Es decir, que estas medidas neoliberales también permitieron justamente que muchos de los países de acá aumentaran o tuvieran más facilidad de exportar sus productos. Sabemos que en la actualidad muchos de los países de Latinoamérica tienen bien desarrollada, pues, por ejemplo, aquí nosotros el área agrícola, también como tenemos parte de costa, entonces también está el camarón, entonces el Producto Interno Bruto de nuestro país está representado por estos principales em, bienes que producimos y que se exportan. En la mayoría de los casos, las exportaciones trajeron también justamente beneficios económicos y han permitido estas exportaciones también que los países de acá de América Latina se hayan desarrollado. Tenemos por aquí otra consecuencia, es que los servicios públicos como el agua, la electricidad, el gas y la telefonía pasaron a ser controlados por empresas privadas. Eso trajo obviamente la privatización, ¿verdad? Entonces, con la privatización, muchos de los recursos, perdón, muchos de los servicios públicos son todo aquello que nos llega a nosotros y que pues al principio eran administrados por el Estado, pero que ahora con el neoliberalismo son administrados por empresas privadas. Aquí tenemos servicios básicos, ¿verdad? Que necesita toda población. Está el agua, la electricidad, telefonía y servicio de Internet, que son, digamos, que las más principales. Eh, y bueno, en el caso también de nosotros, gas, ¿verdad? Porque nuestra fuente de energía para cocinar, pues en la mayoría de los casos sigue siendo el gas. Em, Tenemos también otra consecuencia
Ya, la última dice, multinacionales extranjeras llegaron masivamente para participar en la en la extracción de recursos naturales de las naciones. Dice, liberadas del fuerte sistema de impuestos a la extracción y de los exigentes requerimientos ambientales. Entonces, este neoliberalismo también como que abrió las puertas, así como permitió que los países de América Latina exportaran sus productos, también abrió las puertas para que empresas privadas de otros países ingresen y em, hagan labores principalmente de extracción, ¿verdad? Que la mayoría de empresas que vienen del exterior viene a extraer productos, recursos de cada país. Y dice que esto se permitió porque justamente mejoró el sistema de impuestos, o sea, se cobraban menos impuestos, o sea, hubieron menos restricciones para que estas empresas pudieran llegar. Y pues parte de estas empresas también permitió pues la creación de trabajo, obviamente tenían que usar mano de obra de aquí y el crecimiento económico. Entonces ha traído consecuencias positivas, pero también luego de esas consecuencias positivas se desprenden ciertos puntos o consecuencias un poco negativas, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que las multinacionales extranjeras vengan a explotar nuestros recursos también trajo muchas consecuencias, principalmente ambientales, ¿verdad? Ya vemos muchos casos en nuestro país de este tipo de problemas en donde han venido principalmente empresas, qué sé yo, chinas o sí, en la mayoría siempre nombran empresas chinas, pero prácticamente son de varios países del exterior y pues dentro de sus procesos extractivos, ya sea de petróleo, ya sea de minerales, de lo que sea que estén extrayendo, han habido problemas por corrupción y también muchos problemas referentes a la contaminación, ¿verdad? Contaminación ambiental, afectaciones sociales, de repente a la población, comunidades que se servían de esos recursos naturales y que han venido o se le ha abierto las puertas a estas empresas extranjeras y que han ocasionado daños pues a su vida, ¿verdad? Porque igual son los recursos que, o sea, es el ambiente en donde ellos viven. Eso por ahí. Aquí lo que nos dice es que dice, a ver, gobiernos que buscando aumentar la inversión privada mediante la generación de incentivos a empresas extranjeras y locales, y gobiernos con medidas como la nacionalización de los recursos y la adopción de políticas protectistas para su industria. Ya, entonces aquí está como que el otro extremo, ¿verdad? Les decía, luego de estas consecuencias que podrían ser positivas, luego de estas consecuencias que podrían ser positivas, tenemos este cambio en América Latina. Decía, o el libro nos dice que principalmente países como Colombia, México y Perú buscaron aumentar la inversión privada mediante la generación de incentivos a empresas extranjeras y locales. Es decir, el primer conceptito que está ahí dice que caracteriza a países como Colombia, México y Perú. Y en el segundo caso, de gobiernos que empezaron a tomar medidas como la nacionalización de los recursos y también la adopción de políticas que buscaban proteger sus recursos, ahí tenemos a... ahí resalta, el libro resalta justamente a Evo Morales de Bolivia, pues al gobierno también de aquí de Ecuador y al gobierno de Uruguay, José Mujica. Resalta estos países como gobiernos que empezaron a controlar un poco más esta intervención de empresas extranjeras y empezaron a proteger un poco sus recursos. Es decir, que estos gobiernos como que le hicieron el contraste a las aplicaciones de las medidas neoliberales que habíamos visto en la diapositiva anterior. Entonces, creo que eso sería todo. Ajá, eso sería todo. Ya les voy a, a tomar la captura de su asistencia para que ya después nos podamos dejar de desconectar. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran saber al respecto? No, todo está claro.
Nada, chicos. Ha quedado más que claro. Bueno, entonces, si les ha quedado claro y no tienen ninguna duda, esa sería toda la clase por hoy. El próximo fin de semana ya es Navidad y el próximo fin de semana es 31, entonces estos días ya no nos vamos a conectar.